estudiando las 3 R's de Spurgeon. ¿Saben quién es Spurgeon? ¿Alguna vez escucharon nombrar a este hombre? Sí. Decilo. Y fue un teólogo inglés. Un teólogo inglés. Todo sabe latín. No, tampoco era para que contáramos la historia, pero sí, era un terrible teólogo, un predicador, ¿no? Y cuenta la historia que alguna vez vino un joven a este gran predicador del 1800 y le preguntó qué mensaje debía él predicar a aquel que no conocía a Cristo. Y este predicador llamado Charles Spurgeon contestó esto, mire, predica las 3 R's. Entonces, obviamente es la pregunta, el signo de pregunta se le hizo a todos, ¿qué son las 3 R? Y Spurgeon contestó, ruina, redención y regeneración. Estas 3 cosas contienen la esencia y el todo de la teología. Ruina, redención y regeneración. Yo quiero que primero oremos para que el Señor en esta noche pueda traer a través de su palabra, voy a hablar de la palabra, no se preocupe, pueda traer conocimiento a nuestra vida de cómo movernos en este tiempo de crisis como iglesia y cómo hablar y cómo predicar el mensaje de Cristo para que aquellos que no le conocen puedan salir de la ruina, tener redención y tener una regeneración en él. Amén. Oramos al Señor. Señor, que en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hable a la congregación. Señor, úsame como instrumento. Que no haya absolutamente nada de nosotros, Señor, sino que haya de tu Espíritu Santo en esta noche moviéndose. Que absolutamente nada quede afuera de tu santa y bendita voluntad. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que los mensajes fáciles de hoy apuntan a un hombre y a una mujer que todo lo puede? Yo podría estar parado acá haciéndolo a usted sentir bien y salir motivado y diciéndole, vamos que usted puede salir adelante, vamos que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, y sacar de contexto un mensaje y llevarlo a usted a creer que es un superhombre. Pero cuando en realidad vamos a la palabra, no somos superhombres, sino que tenemos que someternos al poder de Cristo. Los mensajes fáciles nos llevan a creer entonces que cualquier cosa que yo confiese o diga con mi boca, eso el Señor lo tiene que hacer. Y resulta que la palabra no nos enseña absolutamente nada de eso. Si no está bajo su voluntad, el Señor no lo hace. Se aconseja últimamente que no nombremos la palabra pecado o pecador. Sobre todo en este último tiempo, no puedes decirle a alguien, che, estás en pecado o sos un pecador con lo que estás haciendo. Porque si hacemos esto, la gente se ofende y deja de hablarnos o deja de mirarnos. No nombrar la palabra infierno porque la gente se asusta. La gente quiere escuchar, vamos que hay futuro, vamos que hay algo más allá, vamos hacia la meta, avancemos. Pero el infierno está a la vuelta de la esquina. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia y hay que definir cuántos realmente queremos seguir a Cristo y cuántos no queremos seguirle. No nombres la palabra, no prediques sobre el Apocalipsis, porque la gente se espanta. Cuando Apocalipsis no significa final del mundo. ¿Usted sabía eso? Bueno, algún día voy a hablar sobre el Apocalipsis. Mi hijo lo sabe, mi hijo, bien. Significa revelación. Sin embargo, el mundo predica sobre el Apocalipsis en History, en todo, y nombra la palabra Apocalipsis y pensamos que todo se termina mañana. Cuando vas a hablar al grupo de jóvenes, sobre todo si vienen por primera vez, ni se te ocurra hablarle de los peligros de la pornografía. Que hoy la pornografía es el enemigo número 1 de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nadie viene y confiesa que está en pornografía, por vergüenza. Nadie viene y dice, me está pasando esto.
Y es el enemigo silencioso más fuerte, más grande que está atacando a los cristianos hoy. Ni que hablar de decirle de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, como se está planteando hoy. El mensaje difícil está totalmente prohibido si queremos ser una iglesia grande y exitosa. O por lo menos eso es lo que dice el marketing cristiano hoy, iglesia. Y a mí no me gusta ser un pastor marketinero, me gusta ser un pastor que predica la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios. Entonces, todos nuestros sermones terminan limitándose a mensajes netamente humanísticos. Tratamos de sacar de lo menos posible de lo que es pecado, de lo que es que te está arruinando, y nos vamos guiando entonces por estos mensajes de prosperidad y por estos mensajes futuristas de que todo va a estar bien, sin decir que Cristo viene. Si yo no dijera esto hoy, que la vida es una miseria tal cual la estamos viviendo, hermanos. Si yo no pudiera decir esto hoy, entonces sería un mentiroso delante de ustedes. Y quiero comportarme en esta noche como aquel que viene enviado del Señor a traer una palabra de verdad. Y esa tiene que ser la forma en que la iglesia tiene que moverse, con la verdad. ¿Sabe cuándo crecen más las iglesias? Cuando son perseguidas, más que cuando son queridas. ¿Sabía usted? La iglesia perseguida es perseguida por aquel que no quiere aceptar la voluntad del Señor. Y hemos entrado en una comodidad últimamente en las iglesias, ¿no? Que todo el mundo, que todos estén bien, que todos estemos tranquilos. Sin embargo, hay una sola palabra, y la palabra es la que está escrita, y es la palabra de Dios. Entonces Spurgeon decía, predica de estas tres palabras: ruina, redención y regeneración. Vamos a ir a la primera palabra, la palabra ruina, ¿sí? La palabra ruina, Spurgeon dice esto, pasame la diapositiva. Lo voy a leer de acá porque no leo con la cortina. Todos, decía Spurgeon, todos fuimos arruinados en la caída. Nos perdimos cuando Adán pecó y nos perdemos por nuestras propias transgresiones, por la perversidad de nuestro corazón, por nuestros malos deseos, y nos perderemos a menos que la gracia de Dios nos salve. Todos fuimos arruinados. Romanos 3:23, pásalo por favor. Romanos 3:23 dice, por cuanto, ¿cuántos pecaron? ¿Algunos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Decir al lado, ¿qué es pecado? No, mentira, no le digas eso, ¿no? Pero todos, definitivamente todos, hemos pecado porque venimos con esto desde nuestro nacimiento. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente nada nos hace a nosotros mejores que aquellos que están fuera hoy de las iglesias. Hola. ¿Está entendiendo este concepto? Excepto por la gracia de Cristo. Excepto porque, ya vamos a avanzar en esto, hay una redención por nosotros. Pero todos, absolutamente todos, somos pecadores. Hablaba el hermano hoy en la clase de eclesiología, en la escuela dominical. Venga a la clase de eclesiología. Tremendo, la iglesia tiene que escuchar una clase sobre eclesiología. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Y él decía esto, no hay nadie mayor aquí adentro, ni siquiera un pastor o un líder, nadie es mayor que la palabra. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misma condición, es que todos somos pecadores. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que todos somos pecadores? No tienen ni idea, ¿no?
No, yo tampoco, yo quería saber si usted sabía. No, mentira. No, pero cuando estudiemos el libro de Romanos, si alguna vez el Señor nos permite, vamos a descubrir algunas cosas, pero vamos a descubrir esto. Cuando hubo pecado, desde el comienzo hubo muerte. Si hay alguno que no se vaya a morir nunca, entonces ha alcanzado la santidad completa. En la palabra sola, por la transgresión de uno, todos somos pecadores y todos morimos. Si hay alguno acá que quiera decir que no muera, yo quiero venir y verlo dentro de 300 años. Que no es pecador, quiero verlo dentro de 300 años, ¿no? Todos tenemos que vivir esa condición. ¿Por qué? Porque hemos sido, entonces, pecadores desde el comienzo de la historia. El pecado vive en nosotros como un sello para la humanidad. Si prestamos atención al mensaje internacional, en cualquier momento alguien aprieta un botón rojo y esto se termina, esto explota, el mundo en el que vivimos vive en ruinas. No hay absolutamente nada que hoy nos pueda decir hay un futuro próspero. Estamos viviendo ya, yo creo que ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Aunque usted no lo ve con bombas atómicas todavía, sí se está viviendo una Tercera Guerra Mundial. Ya se están acomodando las cosas para que en cualquier momento el primero que aprieta el botón hace desaparecer la cuarta parte de la población de la Tierra. Y estamos en este proceso de ruina a nivel mundial donde el hombre quiere señorear de acuerdo a su propia voluntad. No nos vayamos a niveles macro, sino que bajemos un poco el nivel y empecemos a mirar cómo está nuestro barrio, cómo está Mendoza. Y dígame si no hay ruina en el lugar donde nosotros hoy estamos viviendo. La ruina ya es parte de nuestra sociedad y cada vez se hace más presente porque el hombre no está buscando al Señor. El hombre no busca a Dios. Estamos viviendo una ruina constante y que cada vez se va deteriorando más y más a nuestro alrededor. Saquemos nuestro barrio del medio y mirémonos a nosotros mismos. Miremos nuestras familias. Miremos las iglesias de Cristo. Yo hoy leo el Facebook de algunos cristianos diciéndole cosas a otros cristianos que digo, Señor, no puede ser cierto lo que estoy, o no es cristiano o algo está mal. ¿Por qué? Porque la ruina es algo que ya viene en nosotros y si no somos capaces de alzar nuestros ojos y poner los ojos en Jesús, que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, entonces nuestra condición humana cada vez se hace más presente. Definitivamente, mi hermano, tenemos que entender que a nuestro alrededor hay ruinas. No se me decepcione todavía, porque viene la segunda parte. Pero tenemos que entender como iglesia que no somos superhombres como se enseña hoy en los mensajes. Que usted no se puede parar, decretar y declarar lo que usted quiera para que Dios lo haga. Porque Dios no es nuestro empleado. Nosotros somos sus siervos. Escuchábamos hoy los que fuimos a la convención bautista, pasó hace muy poquito, estuvo realmente preciosa. El pastor que vino decía, hemos sido llamados para ser liderados por Dios. Y esa tiene que ser nuestra condición. No nosotros para liderar a Dios. ¿Quién soy yo para decirle, Señor, hacelo? Y el Señor me va a mirar y decir, ¿qué pasó? Ayer veíamos en la familia, voy a hacer un paréntesis lindo. Veo que mi familia está sentadita ahí, toda bonita. No se crea que va a ser siempre así, no teníamos un lugar para estar. Ya cuando agarre confianza lo va a haber repartido por ahí. Pero ayer mientras estábamos en familia, todos los sábados tenemos nuestra reunión familiar.
y veíamos el libro de Romanos, estamos estudiando el libro de Romanos, y veíamos esta condición, ¿no? De que nosotros no podemos pararnos delante de Dios y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, vení, Señor, obrá, Señor, buscame, Señor, hacete presente. Esa tiene que ser nuestra condición. Esa tiene que ser la condición de la iglesia, y eso es lo que la iglesia tiene que vivir. Mi amado ha sido llamado para ser liderado por Dios, y donde Dios te quiera tener, entonces decir, Señor, heme aquí. Y si estás pasando tiempo de crisis, decirle gracias, Señor, por este pequeño periodo de ruina. Porque eso dice Primera de Pedro, si fuera necesario por un poco de tiempo, tenga que pasar por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que se prueba por fuego, dice Pedro, sea hallado en alabanza, en gloria y en honra. La iglesia, si está pasando por un pequeño periodo de ruina, es porque el Señor quizá quiera aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. No sé qué estás pasando en tu familia, no sé qué está pasando a tu alrededor. Nosotros vamos a decir, Señor, somos más que vencedores, porque tu palabra así lo confiesa. ¿Está entendiendo este concepto? Viene la segunda R que decía Spurgeon, que es la redención. ¿Qué es la redención? Es la liberación del dolor o de una mala situación. Pero me gusta más esta definición. Dice, es obtener mediante el pago de alguien la libertad al que es esclavo o al que está cautivo de algo. Si estamos en ruinas, la iglesia debe predicar a Cristo. Debe alzar sus ojos, poner los ojos delante del Señor, el autor y consumador de la fe, y decirle a nuestros vecinos, decirle a nuestros hijos, hermanos, primero nuestros hijos, el juicio comienza por casa. Decirle, no te preocupes, el Señor trae redención. Él nos ha librado. Spurgeon decía esto con respecto a la redención. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha ni contaminación, rescatados por su poder, redimidos por sus méritos y libres por su potencia. Somos libres en el Señor. Él pagó el precio. Isaías 53:5, usted lo tiene que saber de memoria, dice, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas ustedes y yo hemos sido curados del pecado. Hay redención en nuestras vidas. La iglesia de Cristo tiene que entender esto. Siempre hay redención para nuestras vidas porque Él herido fue por nosotros. Él pagó por usted y por mí. Él lo decía muy bien recién. Él vivió como si hubiera vivido yo. Y pagó por mi pecado. Entonces, mi amado hermano, tenemos que entender que el tiempo de crisis no es para siempre, que el tiempo de miseria no es para siempre. Hay redención en el Señor. Amada iglesia, alza tus ojos. Llénate de esperanza. El Señor está presente en medio de la congregación. Él llevó nuestras cargas. Nosotros solos no podemos dejar que esta vida nos pese. Dejémosle entonces a Él todas nuestras cargas. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabe qué está diciendo acá el apóstol? Yo ya he sido crucificado al mundo. Lo que pasa en el mundo no me pasa a mí.
En realidad sí me pasa a mí, pero Cristo está presente en medio de eso que pasa. Y el Señor me ha librado a mí del mundo y lo ha librado al mundo de mí. Yo simplemente en el mundo soy un instrumento del Señor. Soy un instrumento de Cristo. Tenemos que entender que el Señor siempre, aún en medio de la crisis, el Señor siempre, ¿sabe qué significa siempre? Siempre. Siempre está trabajando. Mi pastor siempre me decía esto: el Señor está siempre en el mismo lugar. El Señor, supongamos que Él está acá en nuestra visión. Y un día yo lo siento que está por allá, y otro día yo lo siento que está por allá, pero el Señor siempre está en el mismo lugar. Mi percepción no cambia el lugar donde está el Señor. El Señor desde antes de la fundación del mundo nos eligió, nos conoció, y a los que conoció los santificó, y a los que santificó les puso un plan, y ese plan tiene que cumplirse en nuestra vida. Hemos sido predestinados por el Señor. Si hay tiempo de crisis, es tiempo de levantar nuestros ojos y decir: Señor, quiero tener redención. Si estás pasando por problemas familiares, si estás pasando por problemas financieros como el país está pasando, alza tus ojos y dice: Señor, queremos recibir esta redención. Creemos y confiamos que cuando sea el tiempo necesario, vamos a ser, Señor, sanos, libres de esto que nos está pasando. Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor Jesús está orando, ¿no? Y tiene a todos sus discípulos ahí y ora al Padre y le dice: no ruego que los quites del mundo, porque no hemos sido llamados a no estar en el mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe qué significa ser santo? Es ser separado. Es estar separado de. Y la oración de Jesús al Padre es: a los que me siguen, santificalos del mundo. Separalos del mundo. Y antes dice: no ruego que los quites del mundo, porque aunque estamos en Él, nosotros tenemos una patria que es celestial. Entonces no nos maneja la economía de un país. No nos maneja absolutamente nada de lo que pase a nivel mundial. No hay un solo gobernante hombre que pueda manejar nuestro futuro, sino el mismo Señor Jesucristo. Y si el Señor en ese tiempo quiere que padezcamos por un poco de tiempo, Señor, acá estamos en este tiempo de crisis. Seguimos creyendo y seguimos confiando que estás haciendo tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque en el tiempo necesario el Señor trae la redención, paga ese precio, nos saca de ese lugar. Iglesia, alza tus ojos. Es tiempo de esperanza en medio de la crisis, en saber de que absolutamente nada nos puede faltar. Porque Jehová es nuestro pastor. ¿Quién sabe ese versículo? ¿Lo saben? A ver, dígalo. Jehová. Ya está, ya sé que lo saben. Lo saben, ¿lo siento? Ahora, qué difícil que es ponerlo en práctica. Es tan difícil ponerlo en práctica. Hoy es el tiempo de alzar nuestros ojos a Jesús, para que nuestra fe se active sobre todas las cosas. Y saber que el tiempo de ruina no es para siempre, porque Dios ha proclamado redención para sus hijos.
Y dice este pasaje último que leía, Juan capítulo 17, versículo 15, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y quiero aclarar esto por lo que viene, que es la tercera R, que es la regeneración. ¿Lo pasás? ¿Uno más? Yo me olvido de decirte que no tengo. Spurgeon decía esto, miren, si queremos ser perdonados, tenemos que ser, escuche bien la palabra, porque algunos le ponen la D adelante, no, es regenerados, ¿sí? Con R. Tenemos que ser regenerados porque nadie puede ser partícipe de la redención sin ser regenerados. Podemos ser tan buenos como queramos y servir a Dios a nuestro modo, tanto como gustemos. Pero si no hemos sido regenerados, si no tenemos un corazón nuevo, si no nacemos otra vez, aún estamos en la primera R, en la ruina, en la perdición. Esto es lo que hablaba el hermano recién en la clase de escuela dominical. Si somos discípulos de Cristo, entonces estamos siendo activos. Si no, todavía estamos en la primera R. Pásame al que sigue. Juan 17, 17. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La forma en la que usted y yo podemos ser regenerados es conociendo la palabra de Dios. Lo que yo escuché antes de venir a Cristo ya no es igual cuando yo vengo a Cristo. Los últimos serán los primeros. ¿Eso lo escucha usted en algún lado? Jóvenes que están estudiando marketing, Daniela, Facundo, no. Si hay algo que no le van a decir nunca, ser el último. En los mensajes de prosperidad usted no va a escuchar que tiene que ser el último. Mientras más ponés, más poderoso sos, más te bendice Dios. ¿No? Siempre tenés que ser el primero en todo. Sin embargo, en la palabra de Dios es distinto. Si están en un lugar, no se sienten en las primeras bancas, ni en las terceras. No se sienten en las primeras bancas, siéntense en lo último. No vaya a ser cosa que venga uno mejor que... ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Porque todo lo que nos han enseñado, todo lo que el mundo vive es distinto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, la forma de vivir la verdad es estudiando, leyendo y viviendo la palabra de Dios. La iglesia activa es la iglesia que lee y conoce la palabra. La iglesia que es regenerada, que ha sido sacado de ese tiempo de ruina, que ha pasado por esta preciosa redención a través de la sangre de Cristo. La etapa siguiente inmediata es leer la palabra de Dios. Es necesario que tengamos menos Facebook y más Biblia, menos Instagram y más Biblia. Es necesario que tengamos menos Netflix y más Biblia. Ojo que yo veo muchas series, ¿eh? Hay uno que se llama Next Biblia. Next Biblia, claro. Tendríamos que poner, ojo, hay muchas películas interesantes bíblicas en Netflix. No es propaganda, ojo. Tengo una comisión de Netflix. Pero, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra y cuánto tiempo pasamos viendo fútbol? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra y cuánto tiempo pasamos haciendo otras cosas? Si queremos ser una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que en medio de la crisis puede tener fe activa, confesar de que Cristo está aún en medio de la crisis, confesar de que todo lo podemos en el Señor, simplemente es porque conocemos su palabra. Y aunque tengo mucho o aunque tengo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No saquemos de contexto ese mensaje. La iglesia que conoce la palabra
Es la iglesia entonces que tiene la regeneración. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Iglesia, ¿querés ser una iglesia poderosa en este tiempo de crisis? Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de activarte. Yo siempre digo esto: no es que estés compitiendo para ser el conocedor más conocedor de la palabra, pero por lo menos intentarlo. Hoy la predicación sistemática de la palabra no se utiliza. Cada pastor viene, mire, yo no sabe usted cómo he luchado, mi esposa es testigo de qué mensajes traer en estos domingos. Porque a mí me gusta predicar la palabra muy sistemáticamente. Me gusta agarrar un libro de la Biblia y destrozarlo hasta que nos lo comemos y lo entendemos como iglesia y empezamos a vivir de acuerdo a esa palabra. Porque es necesario que la iglesia conozca la Biblia. ¿Cuántos conocen el libro de Nahum? No a uno que lo conozca. Ni a uno. No a uno que lo conozca. ¿Cuántos leyeron esta semana Habacuc? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y eso lo dice el libro de Habacuc. Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo. Ni idea, ¿no? Ahora yo, porque vengo un poco rápido, porque este mensaje yo sé que no lo quiero hacer muy largo, ¿no? Pero si no, los próximos domingos le voy a decir: busquen la Biblia. Y cuando uno dice Ageo, salud, me dijo uno una vez. ¿Cuántos escucharon en una predicación para los jóvenes, ¿no?, el libro de Ageo? Es imposible. Sin embargo, debemos conocer toda la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos pueden decir de Génesis a Apocalipsis completo los 66 libros de la Biblia? Sí, bueno, usted no lo hace. Es interesante, ¿no?, que la iglesia no sepa buscar en la Biblia. Ahora con el celular más o menos zafamos. Pero la leemos tan poco y sacamos tan de contexto las cosas que sabemos versículos cortaditos, pero dígame un capítulo completo de 10 versículos de la palabra que sepa completo de un libro de la Biblia. Y llevamos años y no nos ponemos a estudiarla y a creerla. ¿Sabe qué? Si viene una persecución para la iglesia y nos prohíben utilizar la Biblia, ¿cómo predicaríamos? Con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? La clave de Netflix, Facebook, Instagram. La iglesia tiene que estar preparada para predicar al Señor en todo tiempo. Usted va por la calle, tiene un necesitado y le dice: vení a la iglesia. Predique la palabra en vez de venir a la iglesia. ¿Y cómo predicamos lo que no sabemos? ¿Cómo podemos dar ánimo y esperanza en este tiempo de crisis a esta sociedad si la iglesia no vive y no conoce y no estudia la palabra del Señor? Y no estoy hablando del libro de los Salmos, estoy hablando de la palabra del Señor. Mi amada iglesia, es tiempo de que entendamos esto. Para no vivir una vida de ruinas, o para no entristecernos en los tiempos de crisis o ruina, tenemos que ser una iglesia que vive, conoce, predica y practica la palabra del Señor. Podemos decir: Señor, ay, nada más reconfortante que tu palabra este domingo. Y después nos vamos a la casa y su palabra no es lo que yo digo,
es lo que Él dice. Su palabra no es que tan lindo que tan feo lo haga el que está parado acá en el púlpito, sino que su palabra es lo que Él dice. Tendríamos que venir el domingo a esta liturgia y decir, ¿qué aprendiste esta semana del Señor? Y compartir los unos con los otros lo que hemos recibido de la palabra del Señor y lo que hemos vivido espiritualmente en toda la semana, para venir acá y contarnos los unos a los otros, dándonos ánimo. No sabes lo que pasó. Sin embargo, las iglesias se han convertido en lo contrario. Venimos a la semana, ay, no habla el Señor, no habla el Señor, no habla el Señor, y nos vamos contentos y volvemos la otra semana. ¿No les pasa? Yo hablo de otras iglesias, ¿no? Qué bueno sería que el domingo que viene usted venga con este ánimo y decir, no sabés lo que viví en la presencia del Señor en esta semana. Cuando agarré Pedro y me puse a leer Pedro. No hay un solo detalle en cualquier porción de la palabra que se escape, que no esté acá y que no sea de bendición para nosotros. Y estoy hablando genealogía de Mateo. ¿Cuántos leyeron la genealogía de Mateo? Eso sí. Cuando leemos la Biblia completa, siempre salteamos el libro en número, lea el libro en número. ¿Cómo aburrido? ¿Quién dijo? Disciplina, por favor. Algunos piensan que era doctrina de numerología. Claro, exacto. ¿Qué hay en el libro de Lucas, en la genealogía de Lucas? Sin embargo, cuando la leas, no hay una sola palabra que esté ahí y que esté de más. Así sea una salutación. Una vez lo vimos acá en la reunión de oración, vimos una salutación. No está bien bosquejo, yo siempre me voy un poquito, pero ahora primera de Pedro capítulo 1. Y con esto yo voy a terminar. Para dejarles si no encuentra a Pedro, empiece de Apocalipsis para el otro lado. Primera de Pedro, los estoy mirando con un ojo. Claro. Yo pongo primera de Pedro. Claro, ahí está bien, eso está bien. Mire, yo les voy a dejar esto. Salutación de la carta de Pedro, ¿no? Dice, Pedro, apóstol, ¿lo tienen? Todos lo tienen. 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz sean anunciadas, sean multiplicadas, ¿sí? Entonces leemos la palabra, leemos el pasaje ese y decimos, qué lindo lo que habló el Señor, ¿no? Bitinia debe ser esa que se hacía en la sopa, dijo uno, ¿no? Ahora, podemos, si usted hace un mensaje exegético de esto, puede disfrutar la palabra de Dios. Primero, los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Sí, los que no están en su patria. Sin embargo, Pedro se puede estar refiriendo no solo a los que no estaban en su patria, que estaban sufriendo persecución, sino que usted y yo somos expatriados. ¿Sabía eso? ¿Cuál es nuestro reino? Entonces, a los expatriados de ciudades, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Mendoza, Godecruco, Vimet, gracia y paz os sean elegidos según la presciencia de Dios ¿para qué dice? No, dice en, yo dije para, en santificación del Espíritu para... pero no me salte la palabra obedecer. Es más fácil ser rociado por la sangre de Cristo.
Cuando yo me detengo en el pasaje y digo, mira, el Señor me ha llamado a obedecer. Cuando viene alguien y dice, haz lo que vos quieras y decir al Señor que te dé lo que vos querés, yo tengo que decirle, no, a mí la palabra me dice que yo tengo que obedecer. Y tengo que someterme a su voluntad. Entonces, no viene cualquiera con cualquier aire de doctrina, se mete en la congregación y nos hace creer lo que él quiere, para después salirse con la suya en sus proyectos, ¿Entienden lo que les digo? La iglesia que vive y conoce la palabra no se saltea ni un solo pasaje de la Biblia, sino que medita en él, la guarda y la vive conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. ¿Por qué me salen mal las cosas? Josué 1:8. Mira que te mando, te fuerces y valiente, no te vayas mal. Porque no meditamos. La iglesia que conoce la palabra, vive la palabra y no vive siempre en ruinas. A no ser que, si fuera necesario, 1 Pedro está por ahí por el 8, por el 7, no sé, si fuera necesario por un poco de tiempo para que Cristo se manifieste, para ser probada nuestra fe. La pregunta es, ¿estás en ruinas? ¿Tu barrio está en ruinas? ¿Tu país está en ruinas? ¿El mundo está en ruinas? ¿Cómo está entonces la iglesia? Solemos escuchar la frase, las iglesias están siendo infiltradas por el mundo. Y yo le voy a decir algo, el mundo está como está, porque las iglesias no están viviendo a Cristo. No es el problema el mundo metiéndose a la iglesia, el problema es la iglesia no metiéndose en el mundo. ¿Entienden esto? ¿Qué iglesia somos? ¿Qué clase de discípulos hemos sido? Que en medio de esta crisis que vivimos como país, no te gane la depresión, no te gane el ver la ruina que hay a nuestro alrededor, alzamos nuestros ojos al cielo, ponemos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pásamelo, por favor. ¿Uno más? Alzamos nuestros ojos al cielo, autor y consumador de la fe. Y decimos, Señor, sabemos que somos guiados por el poder de tu Espíritu. Y que absolutamente nada, Señor, nos va a faltar. Ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a todo aquel que quiera acercarse a la verdad de tu palabra. Y que vengan los vecinos a preguntarte por qué estás tan feliz en este tiempo de crisis y que puedas decirle, he conocido al Dios de gloria. Él me prospera, Él me bendice y no me hace faltar absolutamente nada. No necesito las comodidades del mundo, necesito la vida de Cristo en mí. Y entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Espero que el Señor haya hablado en este tiempo. Y que puedas plantearle al Señor cómo estás sintiendo tu vida, cómo estás sintiendo tu familia. Y que puedas decirle definitivamente, Señor, yo quiero demostrarle al mundo que confío en la verdad de tu palabra. Y que cuando vayas a aquel que está en ruinas le digas, ¿sabes por qué hay ruinas? Porque te estás alejando del Señor. Y cuando yo vine a Cristo, Él me rescató del hoyo de la desesperación. Él puso mi pie sobre piedra y enderezó mis pasos. Decirle, Señor, quiero ser de verdad un reflejo de tu amor. Señor, queremos ser de verdad, Señor, un espejo de tu presencia en este tiempo de crisis. Queremos ser en verdad aquel que lo necesita, Señor, un reflejo de tu paz. Y si hay en medio de la congregación aquellos que están sufriendo dolor, están sufriendo necesidad, que tu Espíritu Santo en esta noche invada su corazón y les haga saber que sos el Dios fuerte y Dios protector.